Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Franco Feldman y soy parte de la Escuela de Ayudantes del 2020 de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. En esta presentación vamos a ver el sistema anterolateral o también conocido como SAL. Para esto, los objetivos van a ser definir qué es el sistema anterolateral, mencionar qué tipo de información transporta el mismo y por último clasificar y desarrollar cada una de las vías que comprende el sistema. A modo de introducción, existen diferentes sistemas de conducción ascendentes, por ende sensitivos, que utilizan diferentes tractos y fascículos ubicados en los cordones de la médula espinal y de este modo se agrupan en tres sistemas: un sistema espinocerebroso, un sistema de la columna dorsal y el sistema anterolateral. En este teórico hablaremos exclusivamente del sistema anterolateral, pero antes me gustaría dejar en claro unos conceptos que van a ser clave para una buena comprensión del tema. A nivel de la corteza cerebral existen diferentes áreas somosensitivas. El área somosensitiva primaria, o área 312 de Brodmann, se encuentra en el giro postcentral y en la porción posterior del giro paracentral. Esta área la podemos subdividir en tres porciones, una porción 3, una porción 1 y una porción 2. A su vez, la porción 3 la dividimos en una zona 3A y una zona 3B. Cada una de estas va a recibir información diferente. La zona 3A y 2 va a recibir información exclusivamente proprioceptiva, mientras que la zona 3B y 1 va a recibir información del tacto y de la termolgesia. Además, van a existir otras cortezas somosensitivas como la corteza secundaria o área 5 de Brodmann y también la corteza somosensitiva de asociación o área 7 de Brodmann. La diferencia entre estas tres cortezas es que la corteza somosensitiva primaria va a recibir la información objetiva, por ejemplo, la sensación de cierto estímulo, mientras que la secundaria va a interpretar ese estímulo, por ejemplo, por qué me está doliendo, y la asociación va a asociar con otros sistemas como por ejemplo el sistema límbico. Todas las vías sensitivas comienzan en un receptor. Los receptores captan y transducen estímulos. A los receptores se los puede clasificar según muchos criterios, pero según el estímulo que captan, los podemos clasificar en mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Existen otros tipos de receptores, pero haremos hincapié en estos tres, ya que son los que se encuentran en el sistema anterolateral. Los mecanorreceptores son sensibles a estímulos mecánicos, es decir, a estímulos táctiles no discriminativos, como por ejemplo un pellizco, un roce, o bien cuando nos pinchamos con una aguja. Los termorreceptores son sensibles a los cambios de temperatura, es decir, al frío y al calor. Por ejemplo, cuando agarramos hielo con la mano o también cuando nos acercamos al fuego o ponemos las manos cerca de la estufa. Por último, los nociceptores son receptores sensibles a la lesión tisular. Por ejemplo, cuando estamos cortando una verdura para cocinar y nos cortamos el dedo. Dicho esto, entonces, el sistema anterolateral comprende diferentes vías sensitivas que transmiten información táctil no discriminativa, tacto grueso o protopático, e información térmica y nociceptiva o dolorosa. El tacto grueso transmite una sensación de ser tocado pero sin localización precisa, mientras que la termalgesia es la combinación de la información térmica y dolorosa. El SAL está compuesto por dos vías conscientes, una vía consciente directa o neoespinotalámica y una vía consciente indirecta o paleoespinotalámica. También vamos a encontrar diferentes vías inconscientes. La vía directa o neoespinotalámica transporta señales táctiles no discriminativas, térmicas inocuas y nociceptivas, mientras que la vía indirecta o paleoespinotalámica transmite información mecánica y térmica dolorosa y no dolorosa a la formación reticular del tronco del encéfalo. De este modo va a contribuir a las emociones y la conducta modulando el dolor y los aspectos afectivos. La vía consciente directa va a iniciar en receptores que son termorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores. Estos van a recibir la prolongación periférica de la primera neurona que se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Recuerden que la primera neurona de esta vía es una neurona pseudomonopolar que tiene dos prolongaciones, una prolongación central y una prolongación periférica. De este modo, la prolongación periférica, como podemos ver en el esquema abajo a la derecha, va a ir hacia el receptor y la prolongación central va a ingresar por la raíz dorsal hacia la médula espinal hacia el asta posterior de la misma, donde se va a encontrar la segunda neurona de la vía. Los axones de esta segunda neurona van a salir y van a decusar por la comisura blanca anterior y van a ascender tanto por el cordón anterior y por el cordón lateral, conformando lo que son el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral. Antiguamente se creía que cada uno de estos haces, tanto el anterior como el lateral, llevaban diferente tipo de información. Sin embargo, hoy en día se sabe que ambos llevan tanto tacto grueso y termolgesia. Sin embargo, se mantiene un predominio del tacto en el haz espinotalámico anterior y un predominio de la termolgesia en el haz espinotalámico lateral.
A nivel del tronco del encéfalo, como podemos ver, se unen estos dos haces y van a conformar lo que es el lemnisco espinal, que va a ascender por todo el tronco del encéfalo y por el pedúnculo cerebral hasta llegar al tálamo, específicamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde está la tercera neurona. Los axones de estas terceras neuronas van a salir, sí, y van a ascender por el brazo posterior de la cápsula interna y luego por la corona radiata para llegar a la corteza somatosensorial primaria, o área 312 de Brodmann, donde se encuentra la última neurona de esta vía. Esta vía consciente directa se encarga, por ejemplo, de cuando nosotros estamos caminando por la calle, nos caemos y nos duelen las rodillas. Entonces, toda esa información dolorosa la conduce esta vía consciente directa. La vía consciente indirecta va a iniciar de la misma forma que la consciente directa. Vamos a tener receptores, que son termorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores. Luego nuestra primera neurona va a estar en el ganglio anexo a la raíz dorsal y la segunda en la asta posterior de la médula espinal. Ahora bien, a diferencia del esquema de la imagen que está diagramada la vía directa, al llegar al tronco del encéfalo, las fibras de esta segunda neurona se van a desviar, y se van a desviar hacia la formación reticular, donde se va a encontrar la tercera neurona. De este modo van a construir fibras espino-reticulares, es decir, de la médula espinal hacia la formación reticular, y de esta formación reticular van a salir fibras reticulotalámicas, es decir, que van hacia el tálamo, donde va a estar la cuarta neurona. A diferencia de con la vía consciente directa, la cuarta neurona se va a encontrar en el tálamo, pero no en el núcleo ventroposterolateral, sino que se va a encontrar en los núcleos mediales, en el núcleo intralaminar, en el núcleo dorso mediano y en el núcleo pulvinar. Los axones de estas neuronas van a salir, van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna y van a ascender por la corona radiata hacia la corteza. Tampoco van a ir a la corteza somatosensorial primaria, sino que estas neuronas van a ir a la corteza somatosensorial secundaria. Además, van hacia muchas otras estructuras, como por ejemplo la ínsula, el cíngulo, el frontal, el estriado, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué habíamos dicho cuál era la diferencia entre la vía consciente indirecta y la consciente directa? Habíamos dicho que la consciente indirecta le aportaba un componente emocional. Entonces, sigamos con el ejemplo anterior. Si nosotros íbamos caminando por la calle y nos caíamos y nos lastimábamos la rodilla, se ponía en funcionamiento la consciente directa. Ahora, supongamos que en esa misma situación la cuadra estaba repleta de gente y de conocidos nuestros. Nosotros nos caíamos, seguramente pasemos vergüenza, nos pongamos rojos, en algún caso lloraremos y nos vamos a querer ir del lugar. Entonces, claramente esta vía es la que nos aporta ese componente emocional. Por último, habíamos mencionado que existían numerosas vías inconscientes, entre ellas las espinoreticulares, espinomesencefálicas, espinoolivares y espinohipotalámicas. Todas estas vías están implicadas en numerosas respuestas vegetativas, principalmente asociadas a estímulos nociceptivos, a la regulación del dolor y a los reflejos visuales, por ejemplo, como dirigir la mirada hacia donde está el estímulo. A modo de conclusión, el sistema antelateral es un sistema de conducción ascendente, por ende sensitivo, que utiliza diferentes tractos y fascículos ubicados en los cordones de la médula espinal. Tiene información del tacto grueso y de la termolgesia, es decir, el tacto grueso no discriminativo o protopático, y del dolor y la temperatura. Comprende vías conscientes y vías inconscientes. Esta es la bibliografía que utilicé. Espero que les haya servido y que les haya gustado, y cualquier consulta la pueden hacer por el foro. Muchas gracias.